Hola mis profes, cordial saludo. Les presento la articulación de la STS Recuperación de Información Explícita e Implícita con la guía de retos para gigantes grado segundo. El objetivo es identificar en las guías de retos para gigantes transitando por el saber grado segundo, semana 4, las actividades donde aplican los procesos para la recuperación de información explícita e implícita. Iniciamos con la guía del docente, capítulo 6, donde dan unas orientaciones para el desarrollo de las mismas. A su vez, dan unas sugerencias metodológicas y actividades complementarias, las cuales están agrupadas por cada uno de los factores organizadores de los estándares básicos de competencias emitidos por el Ministerio Nacional de Educación. Vamos a trabajar ahora con la comprensión textual. ¿Qué propone? Propone que la comprensión de texto implica que el niño reconozca la estructura del texto, los usos del lenguaje, identificar la intención comunicativa del texto. Además, las prácticas de lectura deben ser abordadas por niveles cada vez más complejos de interpretación de los textos. Las preguntas de tipo inferencial le dan un papel activo al lector para que construya el sentido del texto. Ahora, con esta actividad inicia la guía de segundo. Vemos que presenta un título, el cual habla de que unas enfermeras organizaron una hora para narrar anécdotas. A los niños les pareció muy divertido. A su vez, realizan unas preguntas. Al niño, ¿recuerda cómo fue la caída de tu primer diente? ¿Qué hiciste con tu dientecito? ¿Qué ocurrió finalmente? Entonces, está presentando en este momento la introducción a los conocimientos previos, que son situaciones que evocan el concepto del cual se va a desarrollar. Ahora presentan el siguiente texto, que es la caída del primer diente, donde una niña, María José, muda su primer diente, la cual lo coloca debajo de la almohada y está esperando Ratoncito Pérez. Pero la mamá, cuando fue a llevar el dinero, hizo ruido y María José se la pilló. En este momento, esta actividad, este texto, es de motivación, porque los niños a esta edad aproximadamente están mudando dientes y les puede ser interesante la historia de María José y el Ratoncito Pérez. En el siguiente texto presentan el concepto de lo que es una anécdota. Ahora, ¿cómo recuperan los niños la información explícita y implícita y explícita? Bueno, aquí hay un enunciado de comparar y responder unas preguntas, las cuales son: ¿en qué se parece tu experiencia a la de María José? ¿Por qué son experiencias divertidas e interesantes? Vemos que aquí hay un nivel crítico en las preguntas y a su vez presentan el factor de literatura. En la segunda actividad le proponen observar estos dos dibujos y le dicen que recuerde una situación parecida, emocionante, que les dé miedo, que les dé risa, que hayan vivido. Es decir, una anécdota donde él tiene que observar esas imágenes e inferir la información que le brinda. En el punto 3 y 4 les proponen que realice un dibujo de su anécdota y a su vez se la comparta o se la cuente a sus familiares. Al finalizar esta actividad, proponen el siguiente cuadro, donde proponen una autoevaluación para el joven, donde reconozca la importancia de la anécdota y además qué es una anécdota. Hipo, que es la mascota de grado segundo, propone un compromiso que siempre va dirigido a que el niño se observe y observe a las personas que conviven con respecto a la anécdota. Ahora, en la siguiente actividad tiene como título "Qué interesante es reconocer la anécdota". Aquí presentan un texto donde una niña llamada Julieta le regalan un libro de anécdotas, pero ella quiere saber
cómo entender las anécdotas, cómo se narran, las características de las mismas. Y propone ahora una lectura llamada Julieta y el susto con Toby, donde ella allí está paseando su perrito y llega un perro mucho más grande y ella se asusta porque le ladra. Llega la dueña del perro gigante y ella se le pasó el gran susto, el asombro que tenía. Luego presentan, ahora aquí, esta parte es la introducción para conocer las características de una anécdota y el texto de apoyo de Julieta. Además está El Sol y la Luna como otro texto de apoyo, donde este texto es diferente a la anécdota anterior. Es otro tipo de texto. Al final vemos que dan las características de la anécdota. Otra vez nos dan una conceptualización. Ahora nos plantean dos actividades, cada una con sus ítems, las cuales son, señala cuáles son los dos textos que señala cuál de los dos textos es una anécdota y cuál es un cuento. Ahí están hablando de la tipología textual. Lee la anécdota de Julieta y responde cuál fue la anécdota que narró Julieta, cuándo, dónde, cómo. Ahí vemos que es otro tipo de nivel de lectura. Y la última, ¿por qué crees que Julieta se asustó tanto? Ahí vemos que están presentando los tres niveles de lectura, tanto el inferencial como el literal y el crítico. Ahora, también vemos nuevamente a Hippo y la autoevaluación, pero donde preguntan que si reconoce las características de la anécdota y si tiene en cuenta los pasos para narrar las anécdotas. Y la tareita que siempre le pone Hippo, que es que hable con sus padres al respecto de las anécdotas. Ahora bien, esto otra vez plantea una autoevaluación implicando la evaluación formativa. Al final de toda la guía presentan un informe semanal por área, donde invitan al estudiante a responder de acuerdo a cómo se sintió en la realización de las dos actividades de lenguaje. Ahí le pregunta que si comprende las anécdotas, si valora su importancia, si reconoce sus elementos, si organiza las ideas antes de narrarlas, si reconoce los pasos, si valora la importancia de corregir sus escritos. Entonces, ahí están proponiendo una autoevaluación y podemos proponer una heteroevaluación que le realice su papito o la persona que lo está cuidando, su cuidador, con respecto a los logros alcanzados con respecto a esta actividad. Ahora, la estructura curricular que está en la guía de docentes del área del lenguaje presenta el factor organizador producción textual. Ahí están los enunciados identificadores y sus procesos señalados en amarillo. Por ejemplo, expreso en forma clara mis ideas y sentimientos en una situación comunicativa. O sea, las anécdotas están aquí. Las guías con sus títulos y el número de las guías. Aquí está el título, aprender a escribir anécdotas, es muy importante y divertido. Y el número de la guía, que es 4. Y el eje temático, que es la anécdota. Ahora, en la comprensión e interpretación textual, vemos que aquí no se señala la guía. Aquí no se señala la guía número 4. Pero aquí dice, identifico el propósito comunicativo de un texto descriptivo o un texto narrativo. Quiere decir que esto también es aplicado a la anécdota. En literatura, que es el que formalmente muestran en la guía de rojo, cuando están niños realizando las actividades, también muestran el título, muestran la guía y miren el enunciado. Escucho y narro anécdotas. Ahora, en esa guía no presenta los derechos básicos de aprendizaje, pero usted, como docente conocedor de estos derechos básicos de aprendizaje, puede identificarlos.
Pues encontramos el número 3, que es comprender diversos textos literarios a partir de sus propias experiencias. El número 7, que expresa sus ideas atendiendo a las características de la situación comunicativa. Y el octavo produce diferentes tipos de texto para atender un propósito comunicativo particular. Ahora, esto que se propone aquí, usted lo puede hacer con cada una de las guías de acuerdo al grado que usted tenga. Esa es la invitación que se deja con la creación de este video. Se despide Hipo, que es la mascota de Segundo. Muchas gracias y Dios les pague.